Ya tenemos esta mañana con invitado a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que nos acompaña esta mañana para tratar el tema en esta semana crucial de la instalación de la Asamblea Nacional. Buen día, Mauricio, ¿cómo está? Mónica Mendoza le saluda. Mónica, buen día. Un saludo para ti y para la audiencia de Diblo. Hola, ¿cómo estás, Mauricio? Te saludo Gustavo Navarro. Me imagino que estás apenado porque hoy ya es la última sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Yo Estás con pensé que lágrimas íbamos en a los hablar ojos, de te estoy fútbol. viendo. Yo pensé que íbamos a hablar de fútbol, que sí es algo que me tiene muy apenado, Chus, ni me hables de al menos Melec. en el campeonato nacional. Pero bueno, hablemos de lo que no es que me apene mucho, que es lo que pasa en la política ecuatoriana. La Asamblea Nacional termina su gestión hoy día con algunas sesiones y se apresta a instalarse la nueva Asamblea el próximo 14 de mayo. ¿Cuál es tu balance, Mauricio, de esta Asamblea que se va y la transición hacia una nueva Asamblea? A ver, partamos, Mónica, del hecho de que durante 6 meses no tuvimos función legislativa en este periodo. Como recordaremos bien, Guillermo Lasso aplicó la figura constitucional, aunque muy poco democrática, de la muerte cruzada, para mandar a su casa durante aproximadamente 6 meses a quienes debían hacer leyes y debían fiscalizar a las funciones del Estado. Puede gustarnos o no el trabajo que están haciendo, pero la existencia misma de una función legislativa es fundamental dentro de una democracia por el sistema de pesos y contrapesos. Entonces, desde ahí ya empezamos mal. Tener un bache tan grande, tan duradero, afecta definitivamente un periodo legislativo. Y no solo por esos 6 meses de ausencia, sino por lo que implica la transición para la instalación de una suerte de asamblea temporal, que es lo que hemos tenido durante estos 18 meses, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que varios legisladores llegaron para estos 18 meses por primera vez a ver cómo funcionaba el órgano legislativo, otros que eran, entre comillas, reincidentes, terminaron en comisiones que no eran necesariamente las suyas. Entonces ha sido, en definitiva, por el tema político, un proceso bastante accidentado el de esta legislatura. Ahora, si vamos a cuestión de resultados, ese mismo hecho de haber pasado por un periodo accidentado en lo político te afecta a la producción legislativa, te afecta muchas cuestiones de lo que significa el proceso de fiscalización y terminas, en cambio, abriendo las puertas de par en par a lo que tendremos los ecuatorianos a partir de pasado mañana, que es una asamblea partida en dos en definitiva, y que va a dificultar mucho, así se logre la mayoría, va a dificultar mucho tanto los trámites legislativos como los trámites de fiscalización. Esto se da según tu balance, por lo que hemos venido pasando, o sea, la muerte cruzada, el desencanto de los electores que finalmente decidieron por dos bloques fuertes, pero también hubo todo un ramillete de candidatos. Sí, pero yo creo que los ecuatorianos tratamos de con nuestro voto ordenar en alguna medida lo que venía estando sucediendo en el órgano legislativo y no nos hemos dado cuenta de más bien lo que podría eventualmente pasar durante los próximos 4 años, ¿no? Ya habíamos visto en ocasiones anteriores eso de si votas por el presidente tienes que darle una asamblea para asegurar gobernabilidad, pero no siempre esto es lo positivo por este sistema de pesos y contrapesos que hablábamos al inicio, Mónica, y que mira tú que con esa cifra mágica de 77 se ha sabido que el oficialismo ha alcanzado acuerdos para la sesión inaugural. Yo no me aseguro que sean acuerdos duraderos sobre la base de una agenda legislativa. Se ha dicho que las negociaciones y los resultados han sido transparentes. Al menos yo desconozco la presentación de unos puntos mínimos de acuerdo de lo que será, al menos diría yo, los Mauricio, próximos 6 meses al interior de la Asamblea Nacional para esta mayoría y ojalá por el bien del país, pues en alguna medida funcione y no sea simplemente, como ya lo vimos en 2021 con Guillermo Lasso, una reunión de amigos para ponerse de acuerdo en el reparto de los cargos y de las comisiones y que después empiece el bombardeo que termine atorando los procesos habituales que debe llevar la Asamblea Nacional. pero Mauricio, también hay un tema que no se vuelve tan técnico y es lo que al ciudadano ecuatoriano le ha molestado siempre. Estos errores que cometen en la Asamblea Nacional los asambleístas que en nombre de una ideología
o de simplemente un comando, de una orden, ni siquiera se dan no digo el lujo, se dan el principio primitivo y básico de pensar de qué tema están hablando y no saben tener el criterio de discernir que una cosa es la seguridad social, temas importantes, y simplemente dicen no, voto en contra y no se mueve el país y se estanca en una persecución, una maralla de temas pasionales, emotivos, o sea, que ni siquiera se pueden fiscalizar. Entonces, esa malicia, esa mala, porque hay que decirlo así, esa malicia contra el propio país, que muchas veces evidencia la Asamblea Nacional, se pone en contexto, es decir, ¿volveremos a vivir esto? ¿Cómo analizas tú lo que se ha generado hasta el momento? Cuando dices, somos la nueva resistencia, dice la Revolución Ciudadana. ¿Resistencia? ¿Qué estamos? ¿Sobre qué? ¿Qué estás diciendo? Estamos en guerra. ¿Pero de resistencia a quién? ¿Contra quién es la guerra de ellos? Ay, Gustavo, tú lo has dicho y mira que lamentablemente llegan a la Asamblea Nacional de todas las agrupaciones políticas que estarán a partir del 14 de mayo, personas que ni siquiera tienen claro que a partir de aquel día pasan a representar a un país, pasan a representar a los ciudadanos. Mauricio, Sí, son parte de una opción política. pero Mauricio, hay asambleístas que toman el bloqueo como su papel principal. Sí, Gustavo, y eso es totalmente inadecuado, porque no se No hay trata de debates. oponerse, pero tú lo has visto, o sea, por favor, tú y Mónica son seguidores del trabajo legislativo, y a nosotros, a los que estamos ahí en el día a día, te aseguro que preferiríamos oír una oposición con crítica que además presenta una propuesta alternativa antes de como tú te has cuidado mucho de señalar el término, pero antes de tener a una tracalada de levantamanos que lo único que hace es votar en contra o votar a favor. Y creo que eso se aplica para el un lado y para el otro. No hay que olvidar de nuevo que cuando los elegimos en febrero pasado lo hicimos como país, probablemente por los que tú y yo votamos salieron o no electos, ese no es el problema. Ahora, esas 151 voluntades del interior de la Asamblea Nacional pasan a ser una función del Estado al servicio de la ciudadanía. Pero si Durante estos últimos meses, pero ojo un detalle, Gustavo, que me parece importantísimo. Durante estos últimos meses, algunos proyectos de ley afortunadamente han sido aprobados hasta por unanimidad. Y eso es positivo, eso es bueno, porque eso rompe con lo que tú mencionabas hace un momento, eso de oponerse por oponerse o de aprobar por aprobar. la ley Y ahí- antipillos, diciembre, acordémonos, ¿qué pasó? Ni sí, siquiera quisieron, o sea, ni siquiera debatir, no dijeron nada. A ver, ¿sabes qué? Me parece que lo que tú propones, Daniel Novoa, para el lavado, porque entendemos que la negativa y archivo del proyecto contra el crimen organizado y el lavado de bienes del narcotráfico merecía un debate, pues, Mauricio, ¿o no? sin duda, pero mira que también podríamos decir que preocupa sobremanera que incluso proyectos de ley que han sido aprobados de forma unánime en la Asamblea Nacional han recibido el veto total por parte del Ejecutivo. Imagínate tú que Daniel Noboa ha vetado totalmente 17 proyectos de ley en un año. Entonces, ahí de nuevo, así como tenías inicialmente solo asambleístas que se oponían por joder, perdón el término, y otros que aprobaban por quedar bien, tienes este factor del colegislador que veta totalmente porque le da la gana y sin argumento alguno, bloqueando el trabajo de la Asamblea Nacional. Ahora habrá que ver qué pasa con Ya este órgano entraremos entonces al legislativo. análisis de los errores del presidente, pero por el momento hablemos de la Asamblea. Pero forma parte del proceso de producción legislativa, porque mira de nuevo que cuando se ha superado ciertos asuntos al interior del órgano legislativo y se ha debatido bien y se ha aprobado por unanimidad, termina pues entrando el Ejecutivo y dice veto total y esto se queda ahí y punto, ¿no? Y con estas disputas que en algunos casos se ha dicho se originan en el hecho de haber cambiado la forma en la que se concebía el veto parcial por Ujú. parte del Ejecutivo, votaciones que le pusieron en una posición igual al Ejecutivo y al Legislativo, sin ningún concentración de hiperpresidencialismo en el proceso de aprobación de leyes. Y yo te digo y te lanzo de una vez un tema que me parece importante, lo que sucederá
como ha sucedido recientemente al interior de la Comisión de Fiscalización, el bloqueo de la fiscalización. Ahora en la comisión, 4 votos a favor, 6 en contra, y empiezan a darse de baja procesos que probablemente serían mejor debatidos en el Pleno de la Asamblea Nacional, y ahora esos procesos van a toparse probablemente con un bloque impenetrable de legisladores por el hecho de la forma en que estará compuesta la Asamblea a partir de pasado mañana. ¿Qué debería ocurrir para lo que siempre mencionamos, el tema de gobernabilidad? Comienza un nuevo periodo presidencial también y comienza un nuevo periodo legislativo. ¿Qué debe ocurrir? Creo que el punto de partida, Mónica querida, es comprender que gobernabilidad no es tener una asamblea obsecuente, una asamblea que agacha la cabeza y aprueba todo lo que le manda el Ejecutivo. Como tampoco falta de gobernabilidad es tener una asamblea que critica, que se opone o que bloquea cosas. O sea, la gobernabilidad no es otra cosa que la capacidad que tiene un gobierno para ejercer el poder político de forma eficaz y legítima, gestionando lo público de forma efectiva y manteniendo siempre un equilibrio entre los gobernantes y los gobernados. La gobernabilidad no se construye únicamente entre el Ejecutivo y el Legislativo. La gobernabilidad se construye de cara a la ciudadanía e incorporando a las otras funciones del Estado. ¿O tú me vas a decir que el problema de gobernabilidad durante este periodo no ha pasado incluso por la inacción de ese bodrio que es el Consejo de Participación Ciudadana y Así Control es. Social, que ni siquiera ha tenido capacidad de darle al país autoridades definitivas para lo electoral, para la Fiscalía General del Estado o para otras instituciones? ¿O me vas a decir tú que lo que está sucediendo en este momento en la justicia no es un problema de gobernabilidad? 2 concursos fallidos para renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia. Así es que la gobernabilidad tiene que empezar a ser discutida Le de gusta la esa forma palabra, correcta. Mónica. No, es que tenemos que llegar a acuerdos y consensos, por lo que tú mencionas la judicatura. 3 vocales hay ahí que no se ponen de acuerdo entre ellos. Y el concurso entrampado, ¿no? Bueno, no Claro. es concurso formalmente hablando, pero ni siquiera tuvimos capacidad de darle al país una nueva judicatura a inicios de Tienen 2025. reglamento, han hecho una super mega esfuerzo para tener el reglamento. Ahora veremos cuándo lo aplican. Ahora, Mauricio, hubo reformas a la ley de la función legislativa, pero todavía tienen unos problemitas que no las han resuelto y quizás es de una manera, hagámoslo de una manera más de lista doméstica, de ir al supermercado y veremos si se puede o no hacer esa lista y si tú crees que si vas con el carrito lo vas a poner en tu carrito. Y yo te digo, la pongo en mi carrito. Por ejemplo, las faltas y las multas importantes. ¿Cuántos han faltado? Aquí hemos visto con el señor Celia del Observatorio Legislativo que aunque te digan que vas a perder el año, ellos faltan y no, y que Unos faltones, se me dices quedó, tú. exactamente, se me quedó el avión y que mi hija está enferma. Y mentira, no están faltones. Están en la asamblea, están dando vueltas por el edificio, si lo que no quieren votar. ¿Crees Tú lo tú? has dicho, tú lo has dicho. Problema que se repite una y otra vez y que estamos seguros volveremos a ver durante esta nueva legislatura. Es exactamente un problema que debió ser abordado de forma oportuna Pero en reformas a tenemos la que ley orgánica de la evidenciarlo, Constitución. tenemos que hacer, mira, comprometámonos todos a que esta nueva asamblea reciba de parte de los medios de comunicación sus principales observaciones sobre quienes por lo menos van a trabajar y están trabajando en su sitio que es dentro Gustavo, del yo les pleno. comprometo a ustedes que hacen un Claro, periodismo responsable e independiente, como lamentablemente no lo están haciendo todos los medios de comunicación, a destacar, me atrevo a decir al menos una vez al mes, no necesitan entrevistarnos, ajá. pero las cifras, como tú dices, de quienes hacen correctamente su trabajo al interior de la Asamblea Nacional. El Me otro, comprometo como Ciudadanía y qué bien, Desarrollo y vamos. comprometo a Está nuestro bien, Observatorio anótelo en Legislativo su a libretita. entregarles a ustedes mensualmente Ya. esas cifras Ok. para que las difundan a la ciudadanía y pongan en el lugar que corresponde, como tú bien dices, aquellos que van y cumplen con el rol que les hemos Por encomendado lo a menos través que de sepan votos, que les y van a los dar otros que están dando Sí. vueltas o que se van al baño justo en el momento exacto en el que tienen que votar momentos y decisiones importantes al interior del legislativo. El otro punto que había notado, los cambios del orden del día. Infinitos.
No hay un día en que no propongan cambios en el orden del día. Los exhortos también. Por favor. A ver, pero Gustavo, yo te digo, si hay una catástrofe nacional y necesitas debatir un tema de forma urgente de hacer, pero tú no sabes de la cambio que del te estoy orden del hablando, día Mauricio. para conversar de lo que dijo Gustavo Navarro. No, tú en el sabes que eso es programa de la importante. mañana. Hoy día podría haber un cambio en el orden del día para que apoyen a los hermanos de Zamora Chichipe que están declarados en emergencia. Lo entiendo, pero no me diga a mí que esas resoluciones o solicitudes de tratamiento de cambio de orden del día no es para llamar a comparecencias a autoridades. Los exhortos también son otro tema, ¿no? Que ven acá porque le queremos hacer juicio político a este señor. Es que es así. Entonces, ¿qué tratamiento le dan? El lobby, el famoso lobby que no está normado, aunque digan que está normado en la Asamblea Nacional. No está normado. Hay una ley que se ha venido quedando, Mauricio, ¿no? Y una ley que fue propuesta por varios sectores de la sociedad civil, entre los que nos incluimos, contra el conflicto de interés para prevenir este tipo de cuestiones y para regular, como tú bien dices, lo pones en el carrito. No hay que prohibirlo, hay que regularlo. Pero qué acertado, Gustavo, que topes ese tema de lo que significa 1000 pedidos de cambio del orden del día para declarar el Día Nacional de la Servilleta. O cuán importante es el café en la dieta básica de los ecuatorianos. Y esta historia se repite una y otra vez. O incluso, ya digamos, y no me voy a referir a los casos en específico, que tú los conoces porque monitoreas lo que hace la Asamblea Nacional, en los que para tratar temas de rencilla política doméstica, cambio en el orden del día, por favor. Quiero que se discuta que ese asambleísta me dijo que estaba fea. Mauricio, juicios políticos para ex autoridades. Les hacen juicios políticos solamente para decirles que se fueron con censura. Y peor todavía, Gustavo, la Asamblea debe tener en cuenta, ahora me voy a referir a todo el órgano legislativo, que la norma dice que tú puedes seguir procesos de juicio político hasta un año después de terminadas las funciones. Hemos visto casos en los que intentan procesar políticamente a personas que han tenido mucho más tiempo fuera del cargo y que termina diciendo, oiga, pero un año nomás era y ya va 1 año y medio, 2 años, y el proceso se cae por sí solo. O incluso en procesos de fiscalización, cuestiones tan ridículas como que a medio camino, en función de que ya me compraron los votos o de que ya negocié algo bonito, retiro las firmas y dejo la fiscalización en el aire. Así es que sí, esos son problemas habituales que hemos visto durante el último tiempo. O sea, ya si se resuelve la censura y no puedes destituir a un funcionario, por lo menos que quede inhabilitado, pues. Y eso sí dice la norma, pero como te digo, a mí más me preocupa el hecho de tener, y esto es muy gracioso, procesos de fiscalización en cuanto a juicio político por fuera del tiempo que establece la Constitución y la ley. Y eso es terrible, eso es irresponsable. Esos 6 puntitos se suman también a los quórum de las comisiones, porque si faltan al pleno, no se imaginan la gente la cantidad de faltas a las comisiones, las sesiones, las dificultades para escoger autoridades de comisiones. Es impresionante en los gobiernos autónomos, por ejemplo. Finalmente alguien podrá instalar una sesión de comisión que sea regular. Porque, por ejemplo, ¿qué sesiones tienen que regular las comisiones? No todas las comisiones tienen la misma periodicidad de reunión. Y mira que no se trata incluso de si van o no van, o si de la comisión funciona o no funciona, se trata de la postura que muchas veces tienen ciertos legisladores de cuando un tema se pone álgido, abandonan la sesión, no dejan que un suplente se titularice, o si lo hacen, el pobre suplente no tiene la más remota idea de lo que se está discutiendo. Y tú te estás olvidando, Gustavo, de un tema que es incluso más importante y que se incluyó en las últimas reformas de la ley orgánica de la función legislativa, que sufrieron veto total, una de esas 17 leyes del veto total de Daniel Noboa, y es la sanción al camisetazo. Eso es fundamental. Porque cuando tú elegiste a una persona, lo hiciste en función por una partido, política, de la propuesta que hizo. No lo hiciste porque incluso conocías el nombre. ¿Cuántos asambleístas están llegando a este nuevo periodo de relleno, de terceros, de cuartos, en las listas de legisladores, sin ni siquiera haberse imaginado ellos que podían ganar? Y ahora, no, gané
por mí, gané porque soy el mejor, gané porque la gente me reconoce y yo hago con mi curul lo que me vengan a ganar. Si no funciona el legislativo, lamentablemente no se sanciona el transfugismo. Cuando los ecuatorianos elegimos en lista cerrada y votamos por organizaciones políticas, las curules les corresponden a los partidos y a los movimientos, no a las personas. Mira lo que está sucediendo en este momento. Si bien es cierto que se ha anunciado una baja en el bloque de la Revolución Ciudadana, ya aparece diciendo que no, que postula por ADN. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso es también burlarse o burlar la voluntad del pueblo ecuatoriano, ¿no? Mauricio, en este escenario de la nueva asamblea y también cuando se habla de una posible convocatoria, asamblea constituyente, ¿cómo ves tú ese escenario político en los próximos meses? Mira, no es un tema fácil, incluso hemos escuchado barbaridades por ciertos generadores de opinión en medios de comunicación, como que hay que violar la Constitución e instalar a patadas un proceso constituyente. Así las cosas no funcionan, hay que respetar el Estado de Derecho, hay que respetar la normativa vigente. Hay que seguir los procesos que ha establecido ya la Corte Constitucional y si se cumple con ellos y hay la viabilidad para un proceso que le dé al país una constitución más, pues que se lo haga. Pero tratar de hacer las cosas a tontas y locas sin ni siquiera tener un proyecto de país sobre la mesa es total y absolutamente irresponsable. Y para aquellos que desde ya están viendo con recelo lo que va a ser la nueva asamblea, hay que anticiparles que no por instalar una asamblea constituyente se va a cerrar la Asamblea Nacional, porque el país necesita seguir produciendo normas y el país necesita seguir fiscalizando, independientemente de si hay o no los votos. Por lo tanto, ya se ha dicho incluso que si se instala una asamblea constituyente en el marco de la Constitución de 2008, esta no asume plenos poderes y no Ujú. es que puede sentarse a hacer leyes o a votar a la Asamblea Nacional, no. Lamentablemente coexistirán las dos instituciones. Entonces, el tema, yo creo que en este momento pasa más por ver el gobierno nacional qué tal le va en la sesión inaugural, cuántos votos efectivamente tiene y cómo va a controlar el órgano legislativo y después dirá que pues los cambios a la Constitución podrán hacerse simplemente por la vía de la Asamblea y creo que sería mucho más responsable, mucho más sensato y hasta mucho más económico, Mónica, porque como nos pronunciamos días atrás en el Foro por la Democracia, un proceso constituyente como el planteado, sobre la base de lo que ha sido el último, el de Montecristi, nos costaría a los ecuatorianos poco más de 200 millones de dólares. Yo preferiría que ese dinero se destine a pagar a las dializadoras o para salud pública y educación pública, que buena falta que hace, antes de instalar a un grupo de notables a patadas para que confeccionen un traje a la medida del gobierno de turno. Podría hacerse vía asamblea entonces esto. Muchas cosas. ¿Queremos eliminar el Consejo de Participación? Podemos hacerlo por la vía de la Asamblea. ¿Queremos reformar el Consejo de la Judicatura? Podemos hacerlo incluso solo por la vía del referendo. Así es que hay tantas cosas que se pueden hacer Ay, Dios sin mío. necesidad de instalar a un grupo de notables que si se asumen con responsabilidad probablemente transformen el país. Los anteriores presidentes no lo han querido hacer porque denostan contra la Constitución de Montecristi, pero cuando se sientan en el trono y empiezan a saborear las mieles del hiperpresidencialismo, se dan cuenta que es mejor dejar las cosas como están. Mauricio, Listo, Mauricio. voy a continuar siempre leyendo ese muro de tu red digital. Y si hace 2300, 2400 años el señor Platón dijo que el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres, no podemos desentendernos de la política. Por eso aquí en DiBlue tenemos este espacio y tenemos la suerte de tener a directos amigos y voces que ponen cosas claras para que la gente entienda que no podemos desentendernos de la política y que hay que hacer un escrutinio y no una audición, sino informar sobre lo que pasa en la Asamblea Nacional. Gracias. Definitivamente. Gracias, mis queridos amigos, y que siga habiendo en DiBlue periodismo responsable, periodismo equilibrado, contrastado, verificado, porque quien gana de tan buen periodismo es la audiencia. Así es que en buena hora, que Buena lo semana. Gracias, sigan haciendo y Mauricio. que sigamos conectándonos con la política nacional, que es lo que verdaderamente importa.